Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es José López. Soy el coordinador de educación del CIEDU-AIP, Centro de Investigación Educativa, y hoy tendré el honor de acompañarles como maestro de ceremonia. Es un placer darles a todos la bienvenida a este evento de educación, voces nuevas, retos y oportunidades de investigadores de carrera temprana de Panamá y Colombia. Hoy nos acompañan investigadores afiliados a diferentes instituciones, docentes universitarios, tomadores de decisiones, áreas estratégicos y estudiantes, bienvenidos, con los que compartiremos nuestro compromiso con la investigación en Panamá. Les agradecemos su presencia y su interés en este espacio de aprendizaje e intercambio. Durante la jornada de hoy, primero tendremos la oportunidad de conocer los resultados claves de un estudio que aporta una mirada profunda sobre las trayectorias, desafíos y aspiraciones de los investigadores de carrera temprana de Panamá y Colombia. Luego, participaremos en una dinámica de trabajo colaborativo para reflexionar y proponer soluciones concretas que puedan fortalecer las políticas institucionales y públicas, contribuyendo así al desarrollo de un ecosistema científico más inclusivo, competitivo y sostenible. Para dar inicio oficial, invito a la doctora Aura López, directora interina del CIEDU-AIP, a compartir unas palabras con nosotros. Doctora Aura, permítame encender tu micrófono nada más. Muchas gracias, José. Buenos días a todos. Antes que nada, darles la bienvenida y nuestro agradecimiento por haber desplazado de sus espacios de trabajo hasta esta ciudad del saber, con el objetivo de hablar de un tema importante, que es un resultado de una investigación que llevaron, como van a ver más adelante, investigadores del CIEDO y aliados, para conocer la situación de los investigadores en Panamá y Colombia de carrera temprana. No adelanto porque van a saber de ellos mismos, de la fuente, cuál es la situación. Lo que sí les quiero decir es que el CIEDU tiene como propósito, como todo centro de investigación, la generación de conocimiento, pero es incompleto el proceso si no divulgamos lo que conseguimos en nuestras investigaciones. Y por eso que los que ya han participado en actividades de divulgación anteriores saben que este tipo de encuentro es el que da el cierre muchas veces a la investigación, porque logramos transferir lo conseguido a aquellos que están en el proceso de aprendizaje, en el proceso de enseñanza, en aquellos profesores que están haciendo investigación en este caso, y a los tomadores de decisión, que los que formulan esas políticas públicas para lograr, en nuestro caso, una Panamá mejor, una Panamá, ¿verdad?, que le dé futuro a las generaciones, a las nuevas generaciones, y que permita ser una sociedad más justa para todos ellos. Entonces, bienvenidos en el nombre de CIEDU-AIP a todos ustedes. Esperemos que sea muy productiva y que tengamos un intercambio, unas reflexiones que nos llevemos después cada uno a nuestros centros de trabajo, a nuestros centros de estudio, porque estoy seguro que vamos a tener una información de primera fuente actualizada que estamos seguros que va a ser para todos provechoso. Bienvenidos de nuevo y bueno, empecemos. Muchas gracias, doctora Aura. Ahora, desde Sofía, Bulgaria, nos saludará de manera videollamada el doctor Neil Guerrero, uno de los investigadores de este estudio. Doctor Neil, adelante. Buenos días para todos. No sé si me pueden escuchar. Alto y claro. Sí, alto y claro. Bueno, muchas gracias. Pues es un honor para mí poderlos acompañar en esta ocasión. En efecto, los estoy saludando desde la Universidad Tecnológica de Sofía, en Bulgaria, pero yo soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia en el campus Manizales, profesor en el área de la ingeniería, particularmente de la ingeniería electrónica, y mi campo de investigación es la fotónica, es decir, la transmisión de información, por ejemplo, a través de la luz.
solamente que desde el 1 de abril de este año me encuentro en mi año sabático. En Colombia, cada 7 años, los profesores de las universidades, en particular de las universidades públicas, tenemos la posibilidad de tomarnos un año sabático que debe ser aprobado por la facultad, ¿cierto? Por la universidad en la que uno se encuentre, y dependiendo de la disponibilidad de recursos humanos y también de recursos económicos, se aprueba o no ese año sabático. Durante el año sabático nosotros básicamente proponemos un plan de trabajo académico, en el que se pretende poder completar algunos procesos iniciados, como por ejemplo procesos para publicación de libros, publicación de artículos o de actualización de los profesores y de los investigadores. Y en mi caso, pues el año sabático fue aprobado para poder estar durante los primeros 6 meses aquí en la Universidad Tecnológica de Sofía y luego en la Universidad Tecnológica de Eindhoven en Holanda. Eso quiere decir que ya llevo un mes por fuera de Colombia y que regresaré al país el próximo año. Y esta es una experiencia fundamental porque pues, nos permite no solo actualizarnos, sino también ampliar nuestra red, ampliar el círculo académico en el que nos movemos, conociendo otras dinámicas de investigación inmersas en otras culturas y pues tratar de establecer puentes de colaboración entre instituciones y, por qué no, entre países. Entonces me encuentro en estos momentos aprendiendo sobre esta cultura de Bulgaria, un país maravilloso con muchísima historia, un país también que recientemente ha entrado a la Comunidad Europea y que esa condición está haciendo que Bulgaria empiece a abrir sus fronteras, a recibir investigadores internacionales y a interactuar, sobre todo tratando de comprendernos mutuamente entre culturas. Yo hago parte de otra red, que es la Academia Joven Global, o Global Young Academy, el GYA. Tengo entonces el gusto hoy de poder acompañarlos con 2 compañeras del GYA, que son la doctora Nadia y la doctora Sandra, que alcanzo a ver a Sandra a través de la cámara y me alegra mucho poderla saludar. Y más o menos hace 2 años comenzamos este trabajo, cuyos resultados se van a presentar en breves. Duramos un poco más de un año, ¿no?, recopilando información de una manera muy juiciosa. También quiero agradecerle a Delfina, con quien tuve una comunicación permanente. Yo estaba en Colombia cuando comenzó este proceso, por supuesto. En ese entonces me encontraba como vicerrector de sede, o sea, como rector regional de la Universidad Nacional de Colombia en Manizales. Terminé mi periodo directivo el año pasado, hace exactamente un año, el 6 de mayo entregué la vicerrectoría de sede y pues esperé un tiempo para solicitar mi año sabático y que fue aprobado. Lo que tengo para decirles es muy corto, ya luego espero pues, que tengamos tiempo para poder hablar un poco más sobre esto. Lo primero que les quiero decir, tal vez lo más importante, es que los resultados que vamos a ver son una fotografía del presente, en donde vamos a ver más o menos la situación de los investigadores jóvenes, de cómo comienzan esas carreras de investigación, de formación, ¿cierto?, como profesores, como investigadores, cómo comienzan esas carreras en Panamá y en Colombia. Esa es una fotografía del presente. Y si bien esa fotografía puede cambiar muy rápido, porque este presente se está moviendo muy rápido, estamos en una condición geopolítica de bastante inestabilidad, de mucho conflicto, en donde uno podría sentir que la desconfianza crece, uno podría sentir que las fronteras se están cerrando entre los países, totalmente contrario a ese propósito
que estoy siguiendo al estar aquí en Bulgaria, tratando de establecer conexiones entre Colombia y Bulgaria, y luego entre Colombia y Holanda y en general con la Comunidad Europea. Esa situación de desconfianza generalizada puede hacer que esa fotografía que vamos a ver del presente cambie muy rápido. Y puede ser, de alguna manera, una fotografía que genere también incertidumbres en nosotros mismos. Ese puede ser un sentimiento que generen estos resultados que vamos a compartir. Así como también podríamos decir, bueno, eso estaba pasando el año pasado, ahorita la cosa está peor. Uno puede sentir que la sensación puede estar peor. Siempre puede suceder. Eso depende del estado de ánimo en el que nos encontremos. Sin embargo, lo que les quiero decir es que la juventud no está asociada a una edad cronológica. La juventud está asociada a un estado de ánimo. La juventud, sobre todo, proyecta. La juventud vive en el futuro también. Lo que quiere decir entonces que lo que nos corresponde ahora es observar estos resultados, tal vez sentir lo que está pasando en este presente, pero los invito a que nos atrevamos siempre con espíritu joven, llamando nuevamente el estado de ánimo joven a proyectar el futuro. Lo más interesante de todo esto es que el futuro son todas las posibles posibilidades juntas. El futuro son todas las posibles posibilidades juntas, es decir, el futuro no está predeterminado. Y la juventud, ese estado de ánimo joven, está llamado a explorar cualquier posibilidad. O sea que nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de transformar ese presente que vamos a analizar. Si este presente está incierto, si este presente está lleno de desconfianza, nosotros podemos visualizar un futuro totalmente contrario. Un futuro positivo, optimista, sin fronteras. Eso nos corresponde hacerlo con espíritu joven. Que repito, no tiene que ver con una edad, no tiene que ver con una cronología. La gran pregunta entonces es: ¿qué futuro queremos? ¿Qué futuro queremos? ¿Qué futuro nos imaginamos? Lo segundo que les quiero decir, y con eso termino esta parte y agradeciéndoles por darme la oportunidad de acompañarnos desde acá, es: tratemos de imaginarnos un futuro que no siga tendencias. Hace poco leí un texto muy bonito, bastante profundo, de un filósofo alemán. Bueno, digo yo profundo porque soy ingeniero y pues, no estoy entrenado en el pensamiento filosófico riguroso, pero intenté leer el libro, el texto de ¿Qué significa pensar?, de Martin Heidegger, en alemán. ¿Qué significa pensar? Al comienzo de ese texto, Heidegger dice: la ciencia no piensa. Por eso lo leí. Porque uno podría pensar que al ser científico, pues uno piensa, ¿cierto? Entonces yo dije, pero ¿qué quiso decir este señor con que la ciencia no piensa? Y por eso leí todo el texto y entendí algo que les quiero compartir. Heidegger habla de que la ciencia no piensa porque en la ciencia a veces nosotros nos dedicamos únicamente a tratar de seguir tendencias de investigación, tendencias de reflexión, de pensamiento. Nosotros nos basamos siempre en un estado del arte. Por ahí comienza cualquier investigación, estudiando lo que se ha hecho en un campo, tratando de identificar los problemas que en ese campo los científicos que trabajan en él han identificado, y normalmente seleccionamos uno de esos problemas para seguir profundizando en ese conocimiento. Seguimos una tendencia. En la ciencia seguimos tendencias. En la ciencia nos habituamos a una línea de problemas, y el habituarse a esa línea de problemas puede hacer que el futuro tenga una cierta predeterminación. La invitación que quiero hacerles hoy, al tratar de configurar ese futuro con un estado de ánimo joven, es a que no sigamos tendencias. Si la tendencia en este momento nos dice que las fronteras se deben cerrar, mentalmente, espiritualmente, neguémonos a esa tendencia. Hay más caminos, hay más posibilidades. Incluso esas posibilidades
posibilidades, siento yo, que deben estar por fuera de la formalización, de la institucionalización, porque las instituciones están en crisis. En estos momentos estamos viviendo un mundo, estamos sintiendo un mundo cuyas instituciones están perdiendo toda confianza. Si nosotros seguimos habituados a una forma de pensar, ¿cierto? Como, bueno, estos son los problemas que se están presentando, sigamos resolviéndolos, es decir, cómo fortalecemos de nuevo las instituciones. Tal vez necesitamos otro tipo de instituciones, tal vez necesitamos otro tipo, otra forma de hacer ciencia, tal vez necesitamos otra manera de aplicar esa ciencia. Por ejemplo, ocupémonos de nuestros problemas cercanos. No, o sea, sigamos haciendo ciencia de carácter global, por supuesto, pero yo creo que es interesante, es importante volver a mirar el entorno cercano. ¿Qué está pasando en estos momentos en Panamá? ¿Qué está pasando en las diferentes ciudades panameñas? ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué está pasando en Manizales? No todos los problemas son cuánticos, no todos los problemas son fotónicos, no todos los problemas son de alta tecnología. Hay problemas que se pueden resolver, por ejemplo, desde la compasión. Creo que un futuro imaginado desde la compasión, tratando de pensar por fuera de las tendencias, tratando de pensar como invita Heidegger en ese texto, qué significa pensar, teniendo presente que el futuro son todas las posibles posibilidades, sin cerrarnos a una sola, y que eso nos lo permite hacer. El espíritu joven es el camino que tenemos que seguir, y es una de las maneras para poder interpretar esos resultados que vamos a compartir. No sé si me extendí mucho en estas palabras, les agradezco por escucharme y por supuesto si estas palabras generan algún tipo de reacción, pues me encantaría en su momento poder escuchar esas reacciones y tratar de continuar con esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Neil, por estas palabras, por esta conversación sobre el espíritu joven y mantener esa curiosidad y romper paradigmas. Así que desde Panamá te agradecemos. Hasta Sofía, Bulgaria. Para continuar, vamos a presentar al equipo de investigación. La doctora Nadia León es una reconocida investigadora educativa y sociocultural con publicaciones y distinciones a nivel internacional, miembro de la Global Young Academy y el SNI, e investigadora asociada a Indicasat, Universidad del Istmo y USMA. Es cofundadora e investigadora del CIEDU-IP y una emprendedora destacada como presidenta de Praxia Educational Consultants. Ha sido asesora, consultora y miembro de juntas directivas para el Meduca, Senacit, el Instituto Smithsonian, ONGs de Educación, Escuelas y Universidades y la Fundación Ciencia en Panamá, entre otros. Delfina Alfonso es magíster en Educación por la Universidad de San Andrés y actualmente cursa el doctorado en Educación en la Universidad Internacional Iberoamericana. Es investigadora de carrera temprana del CIEDU-IP, donde desarrolla estudios sobre prácticas docentes, innovaciones pedagógicas y estrategias para la enseñanza de las ciencias, la lectoescritura y la informática. Es miembro de la Asociación Panameña de Investigadores Educativos, APIE, y se desempeña como consultora de educación, liderando talleres, capacitaciones y proyectos en Panamá, Argentina y a nivel internacional, incluyendo consultorías para agencias internacionales como la OEI. Sandra López Verges realizó sus estudios de biología bioquímica y su doctorado en biología en Francia. Realizó una formación postdoctoral en la Universidad de California de San Francisco, Estados Unidos. Trabaja en el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, ICGS, Panamá, como investigadora en salud senior desde el 2012. Imparte clases de posgrado en la Universidad de Panamá desde el 2018. Su investigación ha dado lugar a una patente y más de 50 publicaciones científicas. Obtuvo varios premios internacionales como la Beca Internacional UNESCO L'Oréal para Mujeres Jóvenes en Ciencias en el 2014. Fue seleccionada como miembro del Sistema Nacional de Investigación, SNI-CENACIT, en el 2014 y de la Global Young Academy en el 2018-2024. Además de su interés en la investigación en biología e inmunología, participa en varias organizaciones científicas en comunicación, diplomacia científica y para la equidad de géneros en la ciencia. A continuación, damos paso a la presentación de los hallazgos de la investigación a cargo del equipo de investigadores. Le paso la palabra a Sandra.
¿Me escuchan? Bueno. Buenos días a todos, de verdad que es un placer tenerlos todos aquí. Vamos a hablar sobre el estudio, comenzamos con investigadores de carrera temprana. Creo que primero se van a preguntar por qué estoy hablando de investigadores de carrera temprana, ya que soy una investigadora de carrera media. En verdad la idea comenzó cuando yo llegué a la Global Young Academy, que todavía era investigadora de carrera temprana, pero entre las ideas, poner a punto, tener los proyectos, los colaboradores, los participantes, uno se puede dar cuenta que las investigaciones toman mucho tiempo y ya no soy parte vamos a decir, del propio grupo de estudios de participantes, pero sí es algo muy importante, porque van a ver que la carrera temprana es crucial y puede definir mucho cosas en el sistema científico. Y por supuesto que sería bueno después tener estudios sobre otros momentos, sobre todo en la carrera media, que es otro momento donde perdemos muchos investigadores. Pero yo creo que lo más importante es, estamos hablando de investigadores de carrera temprana, pero ¿qué quiere decir eso? Y aquí es importante decir que hay diferentes definiciones y que la definición que lo voy a presentar primero es la definición que utilizamos tomando en cuenta la realidad de Latinoamérica. Y esta definición les voy a mostrar en qué puntos es diferente de lo que se va a definir a nivel mundial. Y eso lo podemos guardar en mente para cuando hablamos ya en la parte de taller y la discusión y las oportunidades y retos que vamos a tener. Entonces, en nuestros contextos, la definición son personas con títulos de maestría o doctorado obtenidos en los últimos 10 años que se dedican a la ciencia. La ciencia es algo bastante vasto. Estamos tratando de enfocarnos sobre todo en la investigación académica o privada y en la docencia superior. O sea que si yo estoy haciendo una carrera científica, pero más a nivel profesional y no tratando de desarrollar nuevo conocimiento científico, no voy a estar dentro de esta definición obligatoriamente. Y en cualquier disciplina, ¿ok? Y esto sí es importante porque muchas veces en la definición de la ciencia se nos olvida que las disciplinas son muy vastas y los retos y oportunidades que encuentran cada uno en sus disciplinas pueden ser muy diferentes y otras pueden ser bastante generales, así que vamos desde las ciencias básicas, pasando por todas las otras ciencias de ingeniería, ciencias aplicadas, ciencias de la salud, etcétera, hasta las ciencias sociales. Y aquí es interesante que no estamos incluyendo, porque en otros lugares pues, se incluye, por ejemplo, a veces hasta ciencias del arte. Y ha sido objeto, y aquí en verdad tenemos una diferencia con las investigaciones previas de la Global Young Academy, sobre todo en este proyecto que vamos a presentar, que es el Global State of Young Scientists. Y lo que le estamos presentando ahora es el piloto para Latinoamérica y el Caribe. Por eso nos estamos enfocando solo en Panamá y Colombia. La definición académica, la primera diferencia es que ellos no toman en cuenta la maestría. Para ellos uno comienza a ser investigador a partir del doctorado. Y aquí es importante tomar en cuenta la maestría en Latinoamérica porque tenemos excelentes investigadores que no tienen doctorado. Los últimos 10 años eso sí es igual en todos lados. Y otro punto que aquí ustedes no ven y que en los otros lugares va a ser de suma importancia es la edad. El corte de carrera temprana en muchos países puede ser 35 años o 40 años. Si nosotros implementamos este corte en Panamá, nuestro número de investigadores va a ser mucho más pequeño y es un problema general de Latinoamérica. El tiempo de estudios, y eso lo vamos a hablar mejor en la siguiente. ¿Y por qué es importante estudiar estas trayectorias? En verdad, para poder entender qué retos y qué oportunidades enfrentan los investigadores de carrera temprana, necesitamos conocerlos en todos sus puntos. Primero, la diversidad. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su formación? ¿Okay? ¿Qué fue lo que los llegó a estar aquí? ¿Y qué tan diversos son una vez que son investigadores? La formación internacional. ¿Qué rol tiene la formación internacional en su trayectoria? Y sobre todo la innovación. Normalmente, en un sistema de ciencias robusto necesitamos investigadores multigeneracionales porque cada generación va a aportar algo distinto e innovador a la ciencia. Entonces aquí es poder entender cuáles son el impacto
impacto que tienen estos investigadores jóvenes en el sistema de ciencia de su país y en la innovación. Entonces, tenemos dos antecedentes importantes. Primero, es que antes de realizar este piloto, vamos a unir un poquito los dos, teníamos que modificar la encuesta que se hizo en los otros estudios GLOSIS de la Global Young Academy, porque hay preguntas que tienen que ser idénticas para poder comparar las regiones del mundo y hay preguntas que tienen que tomar en cuenta las realidades regionales y locales. ¿Ok? Entonces, esta encuesta GLOSIS se hizo primero en Europa en el 2014, en Asia del Sur en el 2017, en África en el 2020 y a partir de entrevistas exploratorias que se realizaron a 31 investigadores de carrera temprana de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala y Panamá, en el 2022 se pudo primero ver cuáles eran las barreras de esas personas y cómo mejorar el diseño del piloto que queríamos realizar en Latinoamérica. ¿Ok? Entonces, Latinoamérica es bastante vasta y se van a preguntar por qué escogimos Colombia y Panamá. Porque como era un estudio piloto, teníamos que estar seguros de tener una bastante buena participación y teníamos que utilizar las redes existentes. En ese momento, los dos países más interesados y que tenían tanto investigadores como fondos para poder participar en el piloto eran Colombia y Panamá. Y pues está dirigido por Nadia, que trabaja en CIEDU. Ay, gracias. Ok, entonces ya después Nadia les puede mostrar estas entrevistas, ya hay una pequeña publicación, o sea que ya pueden tener, vamos a decir, tal vez una mirada un poquito más profunda y personal a partir de estas entrevistas. Y ahora lo que le vamos a presentar es esta encuesta piloto de Panamá y Colombia. Entonces, ¿qué nos proponemos con este piloto? Identificar los principales desafíos y oportunidades que enfrentan nuestros investigadores e investigadoras de carrera temprana. Y el análisis van a ver que lo vamos a separar según país y según género. Explorar su productividad, que ahí podemos también discutir qué podemos definir como productividad, sus motivaciones, sus perspectivas de carreras y experiencias en movilidad internacional. Esto es muy importante porque puede dar mucha información que nos permite entonces diseñar estrategias país para motivar a los investigadores de carrera temprana de seguir en investigación. Y la idea es validar y poner a prueba esta encuesta para ampliar el estudio a toda la región de Latinoamérica y Caribe. Saber si hay algo tal vez que se nos olvidó tomar en cuenta en esa encuesta o algo que deberíamos tal vez profundizar más en esa encuesta. Entonces, los requisitos para poder participar y responder a esta encuesta era cumplir con la definición de investigador de carrera temprana, que si se acuerdan entonces es maestría y doctorados y hasta máximo 10 años después de la misma, haber nacido, vivir o trabajar en Panamá y Colombia y dedicarse a la ciencia, con la definición que les di al inicio, en cualquier disciplina. Recibimos 325 respuestas a la encuesta. Panamá dio el 52% con 170 participantes, Colombia el 39% con 127 participantes y tuvimos una participación de la diáspora del 8.6% con 28 participantes. Como el número de diáspora finalmente participantes fue mucho menor de lo que queríamos, ellas van a entrar en el análisis según su país de origen. O sea que si es un panameño, cualquier parte del mundo va a estar dentro de los números de Panamá. Y si es un colombiano dentro de cualquier parte del mundo, va a estar dentro de los números de Colombia. Así que eso es importante que se lo recuerden. Y ahora dejo la palabra a Nadia. Ah, no, van a cambiar. Okay. Bueno, el análisis básicamente lo hicimos un estudio descriptivo, o sea, describimos los resultados de la encuesta según las variables que mencionó Sandra y probamos algunas hipótesis, siempre según género y según país,
viendo si había o no diferencias significativas entre esos grupos, ¿no? Entre masculino y femenino y entre Panamá y Colombia. Pasemos a contarles un poco sobre los resultados. ¿Quiénes son los investigadores de carrera temprana en Panamá y Colombia? El 47% de la muestra fueron mujeres y el 53% fueron hombres. Les preguntamos con qué grupo étnico se identificaban y no pudimos demostrar representatividad, por ejemplo, de personas que se identificaran con comunidades indígenas. Creo que ese es un dato muy, muy interesante. Y el 75% de la muestra, o sea, un porcentaje muy, muy grande, se identificó con criollo, mestizo, ascendencia mixta hispana o latina. Y un 11% se identificó como afrodescendiente o afrocaribeño. Sabemos que la muestra, bueno, tiene sus limitaciones porque no hay representatividad de varios grupos, digamos. Entonces, bueno, cuando hicimos los cruces de variables, los hicimos según género, según país y según etnia, los corrimos también, pero no hemos encontrado resultados interesantes, porque, bueno, no hay representatividad. ¿Cuál es la formación académica de los investigadores de carrera temprana? Acá hay un dato súper interesante. El gráfico de la izquierda representa Panamá y el gráfico de la derecha representa Colombia. Es parecido, ¿no? En Panamá el 34.8% de las personas que hacen investigación tiene como máximo nivel educativo una maestría. Los estudiantes de doctorado son el 17.4%, que su máximo nivel educativo también es una maestría. Entonces la conclusión sería que la mayoría de las personas que hacen investigación en Panamá tienen una maestría, con un 37% que tiene un doctorado y un 10.9% que tiene un postdoctorado, ¿sí? Colombia más o menos se comporta igual, digamos, la maestría 43.3%, un poco más que en Panamá, y los estudiantes de doctorado, que también tienen como máximo nivel educativo una maestría, el 14.9%. Entonces este me parece un hallazgo muy interesante, el hecho de que, bueno, las personas que hoy están en una carrera temprana haciendo investigación tienen como máximo nivel educativo una maestría. Esto habría que ver cómo se comportaba en otros continentes, pero me parece que es un hallazgo muy particular en nuestra región. Bueno, luego hicimos el mismo análisis, pero según género, ¿no? Acá a la izquierda tienen la gráfica de Panamá y a la derecha tienen la gráfica de Colombia. En Panamá, si ven, la mayoría de los hombres alcanza doctorado, que es aquí. Ay, perdón. Bueno, el 45.8% alcanza el doctorado y las mujeres predominan con maestría, 45.5%. Más el 12 de postdoctorado. Más el 12 de postdoctorado, exacto. Es el 57%. 57%, sí, correcto. Y en Colombia, tanto los hombres como las mujeres, la mayoría tienen una maestría, es un poco más parejo. ¿En qué disciplinas se investigan? Bueno, las líneas verdes son Panamá y las líneas azules son Colombia. En Colombia, si ven, hay una proporción más alta que está concentrada en las ciencias sociales, mientras que en Panamá hay una proporción más alta de investigadores que se concentran en las ciencias aplicadas, ¿no? Y aparte de estas dos áreas, creo que en ambos países hay un alto porcentaje de investigadores en ciencias de la vida, aquí, y en ciencias de la salud, aquí. Y las ciencias exactas y físicas un poco menos representadas en ambos países están comportando en esa situación. Ahora veamos lo mismo, pero según género, ¿no? Ay, no prendí el micrófono, me están regañando. A ver. Ya. Listo. Veamos lo mismo, pero según género, ¿no? En estas columnas tenemos a Panamá y las últimas tenemos a Colombia. Marqué algunas diferencias que son interesantes en términos de puntos porcentuales, ¿no? Que por ahí duplican puntos porcentuales la diferencia. En ciencias de la salud, en Colombia resalta que hay más mujeres que hombres. Ciencias de la vida, mientras que en Panamá hay más hombres. Sí, pero no sé cómo se usa. ¿Es esto? Creo que sí. A ver, sí. Ahí está. Mientras en Panamá hay más hombres en las áreas de ciencias de la vida que las mujeres, en Colombia se comporta al revés. Hay más mujeres que hombres. En ciencias exactas y ciencias físicas los porcentajes son bastante pequeños, pero bueno, dentro de los porcentajes pequeños también hay algunas diferencias. Si ven acá, en Panamá en ciencias exactas hay más mujeres que hombres y en ciencias físicas hay más hombres que mujeres. En las ciencias aplicadas acá también, o sea, mientras que en Colombia se comporta similar,
En Panamá encontramos 30% de hombres y 19.5% de mujeres. Las ciencias sociales es muy interesante que en Panamá predominan las mujeres y en Colombia predominan los hombres. Y humanidades es interesante también en Panamá el predominio de las mujeres en esta área. ¿Qué los motivó a hacer investigación? Aquí les dimos una serie de opciones a elegir, eran unas opciones muy largas, y estas fueron las 4 que más se mencionaron. Cuando no presentamos diferencias según país o según géneros porque se comportaban muy parecidos y no valía la pena mostrar los resultados tan separados. La primera motivación es el aprendizaje y la formación continua. Eso es lo que más los motiva a los investigadores de carrera temprana a enfocar su carrera en la investigación. La segunda fue la aplicación de conocimiento para mejorar la realidad. La tercera fue capacitar o enseñar a las próximas generaciones. Y la cuarta fue la posibilidad de trabajar internacionalmente. Lo interesante de las motivaciones es que se trata toda de motivaciones intrínsecas. Había otros que eran más que nada relacionados con que me da estatus, que me da reconocimiento social, el salario, ¿no? Pero bueno, estas fueron las menos mencionadas, lo cual me parece algo muy interesante, que bueno, que el hecho de hacer investigación está relacionado con motivaciones que son intrínsecas, ¿no? ¿En qué medida tienden a continuar sus investigaciones en su país de origen? Encontramos que el 44.2% dijo que no se había mudado de su país a un país distinto al de nacimiento. El 36.7% se había mudado una vez y el 15.8% 2 o 3 veces. Y España y Estados Unidos son los destinos más elegidos por los investigadores de carrera temprana en Panamá y Colombia. Y la principal razón que hacía que se fueran de su país era para completar su doctorado. La productividad. Les preguntamos en los últimos 3 años, le dimos una lista larga de posibles productos que genera la carrera de investigación, como artículos, capítulos de libros, patentes, participaciones en congresos. Era un listado muy, muy largo y les pedimos que nos cuantifiquen cada uno de esos, ¿no? Y calculamos un índice para cada caso y aquí están los resultados según el nivel educativo, no está dividido por país, ¿sí? Toda la muestra entera, encontramos que las personas que tienen doctorado son las que tienen un índice de publicación, de productividad más alto en los últimos 3 años, y los de maestría, que si bien son mayoría, tienen un índice de publicación más bajo, y la diferencia entre doctorado y maestría fue significativa. Ahora se los voy a mostrar según género, que sí habían cosas muy, muy interesantes. Este es el índice de productividad según género sin distinguir por país, el de la izquierda, y el de la derecha es distinguiendo por país. Sin distinguir por país, el índice de productividad de los hombres es más alto que el de las mujeres y la diferencia sí dio significativa, pero cuando distinguimos por país no encontramos diferencias significativas, pero sí diferencias interesantes. En ambos países las mujeres tienen un índice de productividad más bajo que el de los hombres. Ahora sí le paso la palabra a Nadia para que nos hable de los retos y las oportunidades. Y el micrófono para que José lo marque. Toma y espera que te lo muestre. Gracias. Había una lista larga de dificultades que podían seleccionar que estaban enfrentándose y les vamos a presentar las que surgieron más, las que más marcaban y un poquito las diferencias que surgieron significativas entre los diferentes grupos que respondieron la encuesta. Una de los obstáculos que más resaltaron estar enfrentando era el encontrar financiamiento para los proyectos de investigación que querían llevar adelante, y esto fue algo que las mujeres resaltaban más que los hombres en la muestra completa, sin diferenciar por país. También la burocracia fue algo que surgió mucho. Este fue un tema que incluimos porque era un tema que surgía bastante en las entrevistas, que es como bastante particular para la región de Latinoamérica, digamos, no es una pregunta que se incluía en todas las otras regiones, pero fue un tema que en las entrevistas surgió mucho y por eso lo incluimos en la encuesta y surgió entre los temas que más marcaban en la encuesta, que era un reto al que se enfrentaban muchos de la burocracia en sus instituciones. Y
Esto lo afirmaron más en Panamá que en Colombia. No era una diferencia por género, era una diferencia por país. También la falta de apoyo de sus superiores fue algo que marcaban, y esta es algo que las mujeres indicaban más que los hombres en la muestra junta de ambos países. Y también el tema de inseguridad laboral, de no tener un espacio estable, un trabajo estable, de que esto era algo a lo que aspiraban, pero que todavía no lo habían encontrado. Es algo que surgió mucho en las entrevistas y que incluimos en la encuesta, y que salió entre las 4 cosas que más marcaron como los retos a los que se estaban enfrentando. Y esto surgió sin diferencias significativas por género en la muestra completa de ambos países. Otra cosa que nos parece muy importante resaltar es que un 12% de los que respondieron la encuesta la respondieron porque ellos habían completado una maestría o un doctorado en los últimos 10 años y se habían dedicado a la investigación en algún momento, pero ya no lo estaban haciendo en ese momento. Eso quiere decir que es 1 de cada 10 de los investigadores que había dejado la carrera científica, o sea, que lo habíamos perdido durante este periodo que estamos estudiando a propósito. Y esto es algo realmente preocupante, ¿no? Esta fuga, quizás interna, incluso de cerebros, no necesariamente porque se fue a otro país, sino porque se rindió, porque estos retos que estamos viendo son tan fuertes que deciden ir a dedicarse a otra cosa, en vez de a la ciencia, que es para lo que se formaron. Y las razones principales por los retos que vimos que marcaban las personas que ya habían indicado que no estaban en una carrera de investigación en el momento, tenían que ver con falta de oportunidades de crecimiento dentro de la carrera, de oportunidades laborales y falta de recursos económicos de estos fondos para poder llevar a cabo las investigaciones. También preguntamos por facilitadores. ¿Qué cosas les han facilitado poder mantenerse en la carrera de investigación, poder avanzar, poder estar satisfecho con su trabajo? Y de estas cosas surgieron 4, de las que más surgían. Colaboración, apoyo en el cuidado de los hijos, acceso a mentoría y posibilidad de publicar en un idioma distinto al nativo. Poder tener acceso a estos facilitadores ayuda a los investigadores de carrera temprana. Ayuda porque ellos dicen que ayuda, pero nosotros no hicimos un estudio solamente descriptivo, quisimos hacer cruces de variables para poder probar la hipótesis de que si los investigadores que reportaban esto además tenían más productividad, según nos habían reportado. Y vimos que hay colaboración y posibilidad de publicar en un idioma distinto al nativo estaban significativamente correlacionados con productividad de estas cosas. Entonces, estos son facilitadores en los que pensaríamos que necesitamos enfocarnos en políticas públicas e institucionales que los apoyen, porque los investigadores lo dicen y porque además parecieran estar significativamente relacionados a mejor productividad. También les preguntábamos sobre sus planes futuros, qué esperan de ahora en adelante. La mayoría de las aspiraciones que indicaban era convertirse en profesor titular, este esperado cargo permanente como profesor en una institución, poder obtener financiamiento para la investigación, encontrar un trabajo docente, académico permanente. La enseñanza es algo que sigue en las expectativas de los investigadores, y también un trabajo permanente de investigación, o sea, tanto docencia como investigación, el poder tener un trabajo permanente en ambas áreas surgía. Y como vemos, las perspectivas de carrera que más surgen están todas vinculadas a la academia. Había otras opciones que podían tener que ver con emprendimiento, con innovación, que no necesariamente es que no queremos que lo hagan, pero esas surgían, pero surgían menos, ¿sí? Realmente pareciera ser que por lo menos las expectativas de los investigadores de carrera temprana de Colombia y de Panamá es seguir dedicándose a la ciencia, a la parte académica, si pudieran, si ellos pudieran, eso es lo que quisieran seguir haciendo.
Entonces le voy a pasar la palabra a Sandra para las conclusiones. Bueno, en conclusiones tenemos entonces que en Panamá y Colombia la mayoría de los investigadores de carrera temprana posee como máximo nivel educativo una maestría con diferencias por género, y esto es importante. En las barreras, la falta de financiamiento, las barreras burocráticas, sobre todo para Panamá, la falta de apoyo de superiores y la inseguridad laboral son importantes, son una de las barreras más grandes, y como vimos habían diferencias de género y país. Lo que es interesante es que a pesar de todas estas barreras, cuando uno ve la parte motivacional, sí hay como una persistencia y compromiso. O sea, el sueño realmente es seguir en ciencias haciendo investigación y docencia superior. Pero debido a las barreras, que son varias, en verdad el riesgo de abandono es alto. Por ahora, en esta muestra pequeña es 1 de cada 10. No sé qué pasará cuando llegamos el estudio grande a nivel latinoamericano. Otra diferencia de género importante, que se acuerdan que está primero la diferencia académica, que los hombres tienen más doctorados que las mujeres, también las mujeres alcanzan índices de productividad más bajos que los hombres. Y esto podría estar ligado a la parte académica o no, o podría estar ligado a las barreras que ellas describieron encontrar un poquito más frecuentemente que los hombres. Por ejemplo, la falta de apoyo del superior. El grupo de personas con doctorado alcanza mayores índices de productividad, pero la mayoría de quienes investigan que solo tienen la maestría tienen menor productividad. Así que eso es algo que hay que tomar en cuenta en el sistema de investigación de nuestros países. Así que ahora, bueno, invito a Nadia y a Delfina a venir conmigo porque estamos abiertos a todas sus preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pero antes de las preguntas me gustaría hacer agradecimiento. Hay mucha gente presente en la sala que nos ha ayudado a difundir esta encuesta. Porque bueno, fue medio bola de nieve, ¿no? La encuesta iba circulando y a quien me iba llegando y veía que cumplía con los requisitos le daba siguiente y contestaba. Entonces acá hay mucha gente que nos ayudó mucho. Ahora nos ayudó mucho haciendo el vínculo con el Consejo de Rectores y todas las universidades y las comisiones de investigación que difundieron la encuesta a sus investigadores universitarios de la universidad. El SNI nos ha apoyado muchísimo también con sus investigadores y también nos ha apoyado en este evento que tenemos el día de hoy. Así que gracias SNI, gracias Patricia y gracias Sandra por ayudarnos con toda la organización. Ciudad del Saber, que siempre nos facilita el espacio, muchas gracias por eso. Bueno, a todas las AIPs aquí presentes también, que tienen investigadores, nos han ayudado. Senacid nos ha ayudado muchísimo también. Todos los programas de becarios, ex becarios han difundido la encuesta entre todos ellos. Muchas gracias a la Senacid. Estoy olvidando de alguien. Bueno, la Global Young Academy, investigadores de la Global Young Academy, que no fueron precisamente parte de este piloto, pero sí están trabajando para la línea de investigación y aunando esfuerzos para que esto se vaya más allá de Panamá y Colombia también. El Gorgas, que nos brindó el apoyo por el tiempo de Sandra para hacer esto. Y las academias jóvenes. Y las academias jóvenes de ciencias también, que nos apoyaron fuertísimo en esto. Así que, bueno, si me estoy olvidando de alguien, saben que estamos enormemente agradecidos. Sabemos que aquí hay personas que han completado la encuesta, así que muchas gracias por eso. Y bueno, ahora sí, preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Perdón, se me estaba olvidando agradecer a este maravilloso equipo de divulgación que tiene CIEDU, que está organizando y todos los eventos que hacemos. Secretaria Bravo, Ana Raquel, que está allí atrás, que ahora la van a conocer también. Patricia de SNI, ya la mencioné, pero gracias enormemente por esta colaboración. Ahora sí. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, algo más que lo que quiere que profundicemos? Gracias. Sí, mi nombre es Orlando Vitas. Ya no soy
pero de verdad que las felicito a todo el equipo que trabajó en este trabajo. Yo creo que es de estos temas que siempre tenemos estas tertulias y conversamos mucho por haberlo vivido, pero también por siempre estar pensando cómo uno puede mejorar las condiciones para los que vienen más atrás de uno. Y me alegra muchísimo ver que aquí hay estudiantes de colegio que están participando en este evento, y aunque los resultados quizás pudieran parecer un poco tétricos, porque sí hay un camino difícil en la ciencia hacia adelante. Yo quiero resaltar el hecho de que al final, como lo mencionó el colega de Colombia que dio sus palabras al inicio, es sumamente importante seguir sumando a más panameñas, panameños y de todos los países, ¿verdad? Jóvenes que se metan a las carreras científicas, porque es a través de la ciencia, la tecnología y la innovación que vamos a poder superar los grandes retos que enfrenta Panamá y que enfrentan todos los países en el mundo, ¿no? Yo, habiendo dicho eso, quería quizás, si podían profundizar un poquito, me pareció muy interesante algunos de esos cruces de información que hicieron sobre, bueno, por un lado, me imagino que dentro de las preguntas que tenía en la encuesta, cómo identificar si estas personas que participaron y consideraban que estaban haciendo ciencia, ¿no? ¿Qué significa esa productividad? ¿Cómo definieron esa productividad en las ciencias? Si usaron las métricas clásicas nada más de publicación o si se enfocaron en algunos otros aspectos o contribuciones que puedan hacer estos científicos. Y me encantó cómo pudieron conectar eso en base al título, ¿no? Si era de maestría o de doctorado. ¿Cómo piensan que eso pudiera estar afectando o no el impacto que está teniendo nuestra ciencia en estos países que participaron en estas encuestas de Panamá y Colombia? Yo puedo contestar la parte de productividad, si quieren. La parte de ciencia se las dejo a ustedes y esa última parte del cambio. La pregunta sobre productividad era sobre los últimos 3 años y realmente era un listado de posibles productos que puede tener una persona que trabaja en ciencia, pero también había cosas específicas de cada disciplina, porque había, por ejemplo, patentes, había muestras patentadas, o sea, cosas como más específicas por ahí de ciencias de la salud. Había videos, películas, informativos, o también había notas de prensa. Era una serie como de 30, 35 productos, que algunos eran más específicos de cada disciplina y otros eran generales, como artículos, capítulos de libros, participaciones en congresos y demás. Sí, hicimos un índice a partir de esa lista que la tratamos de hacer amplia a propósito y no es que una cosa pesaba más que otra, lo pusimos todo como juntos. Pero si quieren más detalle como a ese nivel, aquí hay el link al informe público que está pensado para el público general, así que tampoco sé qué detalle tiene, pero más detalle de lo que pusimos aquí tiene. Por ejemplo, en la sección de productividad pueden ver un poco más de detalle y estamos a la orden. Si quieren escribirnos, les podemos pasar más detalles. Algo importante sobre la productividad es como los valores no eran iguales, tuvimos que hacer, puntuaciones Z, digamos, ¿no? Y sobre la puntuación Z entonces generamos el índice. Entonces esos números que vieron ahí indican cuánto se acerca de la media, ¿no? De lo que publica el promedio. De cuánto se aleja o cuánto se acerca a lo que publica el promedio de ese grupo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, Aquí hay 2. Vamos primero con el señor que contó primero. José, vos tenés el micrófono. sí, sí, tú te deberías quedar con el micrófono. Buen día, de la Universidad Tecnológica de Panamá, Dirección de Investigación. Obviamente la UTP tenemos esta súper carga del tema de ingenierías y como he visto los índices, ciertas diferencias para el tema de las mujeres y con esta moda y necesidad actual de fortalecer la inteligencia artificial, ciertas áreas técnicas, sería interesante si estaríamos abiertos a colaborar con una parte de estudio más profundo sobre eso, la parte de mujeres en ingeniería, que sabemos que en algunas carreras de ingeniería hay muchísima diferencia entre el género. Entonces sería interesante si por nosotros la encuesta mandarla, nosotros no hay problema, tal vez si me hubieran dicho hubiéramos mandado más, porque no tenemos la capacidad de decir, bueno, la llenan y ya, porque es para algo importante, pero sí sería importante si están dispuestas a un estudio un poco más especializado en ingeniería y carreras técnicas. Nosotros estaríamos dispuestos con nuestras investigadoras jóvenes, que creo que todas las investigadoras de estas áreas nuestras son jóvenes, porque tienen que tener todas menos de 10 años de haber vuelto o estar volviendo, así que sería interesante
esa colaboración. Si les parece, hablamos y participamos. Sí, eso es importante y creo que son una de las cosas que tenemos que hacer en perspectiva. Abrir la colaboración para tener un estudio mucho más grande, porque ven, esto es un estudio piloto con una N pequeña. O sea que hay muchas cosas que queremos saber que no podemos responder. Por ejemplo, entrando específicamente en áreas de ciencias, o si quisiéramos analizar un poquito más por etnia, o si queremos saber cómo lo viven los investigadores jóvenes que no son latinoamericanos, pero que trabajan en Latinoamérica. Todo eso por ahora no podemos porque la N es pequeña. O sea que la idea tal vez sería sentarnos para que en el estudio macro podamos ver si con las preguntas que tenemos es suficiente o si podemos hacer preguntas más profundas para poder ir a tener una visión macro y después una visión micro por país, porque la idea sería tener una visión macro Latinoamérica para ver cuál es el problema regional y las oportunidades a nivel regional, pero después, por supuesto, tiene que haber suficientes datos para que cada país pueda responder a sus problemas locales y hacer su estrategia local de desarrollo. Así que, por supuesto, que nos encantaría, y sobre todo en esto de inteligencia artificial y género, hay mucho que hablar porque hasta las mismas herramientas no son creadas por una población diversa. Entonces, esa es otra cosa que también se podemos analizar. Con esta muestra sí hicimos cruces por área, pero general. sí, una muestra chica, quién sabe si por eso no salieron mucho, pero sí, por ejemplo, aquí en inseguridad laboral, ven que los de ciencias de la vida, ellos salieron con significativamente mayor reporte de inseguridad laboral. Pero con una muestra más grande podríamos tener más robustos la capacidad de hacer este nivel de cruces. Yo vi en uno de los estudios que citamos, como cuando vemos la revisión de la literatura, Chile y Uruguay han hecho estudios censales de sus científicos de carrera temprana o de sus personas con doctorado en Uruguay. Y con la capacidad de la CENACYT y de las universidades en Panamá, que es un país chiquito, probablemente podríamos hacer un estudio, así como tú dices, lo responde, para poder hacer censal, porque somos un país chiquito, eso nos daría mucha robustez. Bien, más bien. Okay. Hola, buenos días. Mi nombre es Dubeida Garrido, represento a la alcaldía de Arraiján. Gracias por la invitación. Me llamó mucho la atención varios indicadores que ustedes pudieron mencionar, entre esos de que las mujeres tienen un índice menor de productividad y también el tema de los obstáculos para poder realizar los proyectos de investigación, ¿verdad? Otra de las cosas que me llamó la atención es que dentro de las ciencias que participaron, no vi las ciencias de la educación, que es un plus que necesitamos dentro de nuestro distrito por lo menos, y quisiera saber si ustedes pudieron desarrollar algún pliego de propuesta de soluciones para que las instituciones puedan tener un panorama más claro para poder proyectarse más adelante, quizás en financiamientos o disminuir estas barreras de burocracia que ustedes mencionaron dentro de su proyecto. Gracias. Sí, el tema género es muy importante para nosotros y el tema de que la productividad de las mujeres es significativamente más bajo puede estar cruzado con muchas cosas, diferencias en barreras que tienen resultados significativos diferentes. El hecho de que hay más mujeres que tienen maestría que hombres, los hombres están logrando el doctorado a mayor proporción que las mujeres. Ahí tenemos una barrera de inequidad importante que tenemos que atender. Y a la vez hay una diferencia significativa en productividad si tienes doctorado o no tienes doctorado. Entonces nos empiezan a cruzar los diferentes retos con género, con nivel de educación, ¿no? Y hay que pensar soluciones que las tomen todas en cuenta a la vez. Las barreras, las oportunidades que facilitan y el acceso al doctorado junto con el género. Entonces, en cuanto a recomendaciones, nosotros tenemos algunas sugerencias, pero lo que tenemos más es como indicaciones de preguntas de por dónde empezar a pensar, y justo la segunda parte del día de hoy les vamos a pedir a ustedes que nos ayuden a pensar y a salir hoy aquí con unas recomendaciones mejor pensadas, que 60 cabezas piensan mejor que 3, así que hacia allá vamos y
Ciencias de la educación está dentro de ciencias sociales. Sí, Edu no me va a dejar por fuera. De hecho, cada categoría, cada disciplina, entre paréntesis, tenía a todas las que involucran. Bueno. Buen día, Clarisa Nieto de UDELAS. Primero que nada, felicitar al grupo de investigadoras. Efectivamente han presentado excelentes resultados. Lo que nos compete, educación superior, me llama poderosamente la atención el gran interés de ir a aportar a la academia. Sin embargo, también me viene la inquietud, ¿por qué no de repente buscar ese trabajo en los centros e institutos de investigación? Que creo que Panamá, por lo menos, en los últimos años ha tratado de impulsar mucho esa área como tal. Y definitivamente llamaría, si es que ya no lo tienen, buscar dentro de esa propuesta, producto de esta investigación, cómo impulsar un poquito más a las instituciones de educación superior para lograr abrir esos espacios que buscan estos investigadores. Gracias y felicidades. Gracias. A ambos. Sí, Así. Sí, muy buenos días. Bueno, creo que a decir verdad, mi nombre es Jaime Estrella, Senamep. En realidad yo creo que la pregunta que iba a hacer ya parece que se va a responder o se va a abordar en el siguiente espacio. La pregunta era básicamente dejar sobre la mesa para todos la preocupación de que 1 de cada 10 se nos van. Es decir, que no encuentran el ecosistema de investigación. Están bien haciendo I+D y de pronto no tienen el ecosistema y se cae y se desprenden del sistema, básicamente, y se nos queda por fuera esa persona. Entonces, básicamente, quería ver si es que tal vez si Edu nos podría adelantar algunas de las ideas que hayan ustedes esbozado para evitar ese efecto del 1 de cada 10 que se nos cae. A mí me preocupa esa cifra porque básicamente sabemos que hay una publicación de UTP con la CENACYT en donde indica que hay 865 investigadores de frontera a frontera, de acuerdo a los perfiles de Google Scholar y del SNI. Digamos que sean 1000. Las estadísticas que nos presenta siempre el secretario nacional es de que un país debe tener por lo menos 1000 investigadores por cada 1.000.000 de habitantes para estar realmente bien o soft, ¿no?, en el tema del ecosistema de ciencia y tecnología. Eso significa que en Panamá nos están faltando 3000. Y si cada vez se nos cae 1 de 10, el número es más preocupante. Entonces quería saber si es que ustedes tienen algunas ideas que nos puedan adelantar sobre esta problemática. Eso por un lado. Por otro lado también se nota una vez más, y este es un tema que ya lo hemos conversado con la doctora Sandra Shari de SNI, se nota una vez más en las estadísticas que ustedes nos mostraron, que la mayoría de los investigadores de carrera temprana están en el rango de las maestrías. Pero la puerta de entrada para el SNI no está en el rango de las maestrías, sino en el rango de arriba del doctorado o en el de abajo del estudiante. Ahí hay un gap que ya lo sabemos, lo hemos conversado, etcétera, etcétera. Y quizás valdría la pena también tener este elemento en cuenta como para ver qué se necesita hacer en los próximos meses o años para alinear ese gap. No estoy proponiendo que se forme un gap para facilitar la entrada de todos los de maestría directamente al sistema, porque entonces el sistema a lo mejor revienta, pero sí habría que ver que los profesionales con maestría y altísima productividad sí puedan ingresar al sistema, que creo que es algo que ustedes lo tienen en el radar, pero que habría que de todas maneras conversarlo. Pero sí me preocupó el 1 de cada 10 para abajo, tomando en cuenta que son 865 paladines que tenemos, ¿verdad? Y que no está creciendo esa cifra. Eso por el momento. Gracias. Gracias. No, sí son muy, muy importantes estos comentarios y creo que además tenemos que tomar en cuenta que probablemente la pérdida es mucho más grande que 1 de cada 10. Estamos hablando de 1 de cada 10 en etapa temprana. ¿Cuánto perdemos en etapa media, que además tiene menos ayudas que la etapa temprana? Así que ahí yo creo que se necesita realmente el estudio de todos los investigadores para ver esa pérdida que creo que es bastante grande. Y bueno, lo otro creo que es muy importante porque aquí creo que vamos a tener que pensar soluciones
a corto o mediano plazo según nuestra realidad. Por ejemplo, cómo hacer que las personas de alta productividad y maestría puedan estar en el CNI, pero creo que también tenemos que discutir soluciones de mediano a largo plazo. Cómo hacer que esas personas productivas de maestría, si quieren quedarse en investigación, apoyarlos y facilitarles en la formación de doctorado. ¿Qué estrategia país podemos tener? ¿No? Porque ya vemos que esta productividad, acuérdense que está asociado con la colaboración, sobre todo colaboración internacional, y con la publicación en otro idioma. Si nosotros no tenemos doctorado, muchos grants internacionales no podemos participar. Muchas becas no podremos participar. O sea que nuestro cierre también, si queremos ser altamente competitivos a nivel global y movilizar, sí tenemos que ver cómo hacer para que Latinoamérica tenga su cantidad de investigadores al mismo nivel que los demás, y también cómo facilitarles los estudios para que puedan llegar a esas etapas en edades más tempranas. Acuérdense que aquí no estamos hablando de edad, pero nosotros entonces tenemos investigadores jóvenes de 45 años, pero muchas de las ayudas de investigadores jóvenes a nivel internacional para congresos, para becas, para intercambios, para grants, tiene un límite de edad donde ya se la pasaron. Entonces estamos desfasados con relación al mundo. Entonces creo que tenemos que tener como nuestras respuestas locales para nuestro fortalecimiento local, y también mirarlas globales para que podamos tener también una participación a nivel internacional más grande. Y ya se está viendo el cambio. O sea, cuando yo entré en la Global Young Academy, no había casi latinos. O sea, los latinoamericanos somos como 25% de la población mundial, si no me equivoco, 22 por ahí. Y éramos mucho menos que el 10%. Y en ese 10% todos eran brasileros. O sea, no había casi nadie en ningún país, y mucho menos Centroamérica. O sea, centroamericanos no habían visto, o sea, casi que no existíamos. ¿Ok? Entonces, ahora somos más latinos, mostrando un cambio. Pero si yo entro y desgranulo esos latinos, más de la mitad son diáspora. O sea que nosotros tenemos una gran capacidad, pero la estamos perdiendo porque nuestros sistemas no están facilitándole que los de carrera temprana o de media se queden y sigan aportando directamente en el continente, en la región. Yo diría también otro porcentaje que mostramos ahí, pero le pasamos por encimita, es el de postdoctorado. Sí. También ese 10% con postdoctorado es un porcentaje bajo comparado a otras regiones del mundo. Entonces también otro espacio donde podríamos poner énfasis para los de carrera temprana o los de carrera hacia carrera media es que hicieran el postdoctorado, ¿no? Como siguiente nivel de apoyo. Pero bueno, más que muchas sugerencias, lo que tenemos son algunas preguntas que pueden ayudar a arrancar esos motores de todos estos cerebros que tenemos aquí para pensar hoy. Y nos planteábamos, por ejemplo, en siguientes pasos entre las políticas públicas e institucionales, porque podemos pensar a dos niveles cuando estemos en las mesas hoy. ¿Qué se puede hacer a nivel CENACYT, a nivel políticas públicas, pero también qué podemos hacer en cada una de nuestras instituciones? Sea universidad, sea un centro de investigación, una IP, en cada uno de los espacios también puede haber políticas que apoyen a los investigadores que están ahí. ¿Qué podríamos hacer para atraer mayor diversidad de investigadores a la ciencia? De edad, de etnia, vimos que había una falta de representación de diversidad étnica. Esto es algo que sigue surgiendo en estudio tras estudio desde diferentes perspectivas. ¿Qué podemos hacer para mejorar la retención del talento? Retención en Panamá, retención en la ciencia. ¿Cómo podemos facilitar las oportunidades de avance académico para los investigadores con maestría? Dado que las mujeres se enfrentan retos particulares y presentan mayor proporción de maestrías, ¿cómo podemos proporcionar incentivos adecuados para su desarrollo profesional, entendiendo el contexto específico que hemos mostrado de diferencias de género? ¿Y qué podemos hacer para cerrar las brechas existentes en apoyo y oportunidades y facilitar igualdad de condiciones para competir en el ámbito académico y científico? Entonces, le paso a Delfina para siguientes pasos. Sí. Tengo tiempo para una pregunta más, pero Sandra, ¿querés decir algo?
Sobre el cierre del año. Sobre el cierre. Una sola pregunta más y después nos vamos a comer y después volvemos aquí. ¿Quién? Tiene una pregunta. Ya le Ah, buenísimo. Hola a todos, muy buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Me presento, mi nombre es Giancarlos Moreno, soy estudiante del Centro Educativo Estela Sierra y mi pregunta es la siguiente. A pesar que sabemos que esto es algo que es muy beneficioso a nosotros como juventud muy temprana, ¿en qué nos beneficia en un ámbito, me explico, por nuestra educación aquí en Panamá? O sea, a nosotros en qué nos beneficia en lo general. No sé si me voy a entender. Cuando dices esto, ¿te refieres a este estudio, a saber estos resultados, a que hayamos hecho el estudio? Me refiero a en el ámbito, en lo general. O sea, de... Sandra, yo creo que tengo dos ideas, no sé si es lo que estás preguntando. Una va relacionada a la primera pregunta, ¿cómo podemos tener más diversidad? Eso probablemente es fortaleciendo la educación en Panamá desde el nivel de maternal hasta la licenciatura. Entonces, sí hay un impacto directo en los estudiantes más jóvenes, porque para que ustedes lleguen al doctorado tenemos que apoyarlos desde muy temprano para que sean competitivos. Y eso después podemos discutir en la mesa, ese punto 1. El punto 2, creo que es hasta volver a repensar nuestro sistema educativo y las personas que los llaman a ustedes. Yo, al contrario de Nadia, no soy especialista en educación, yo soy una bióloga y inmunóloga, ¿ok? Así que solo hablo de mi experiencia como investigadora y de las personas que se formaron conmigo en la universidad. Y yo lo que vi en Europa es que hay diferentes concursos para ser profesores o maestros, pero a partir de sexto grado, casi todos los profesores tenemos un mínimo de maestría. Y la maestría va a ser especializada en su área, de que si es ciencias de la vida, ¿okay? Es que si es español, etcétera, literatura, en su área y en educación. Específico para la edad de preadolescencia, adolescencia y formación universitaria. Entonces, ahí, les sería de muy alto beneficio ese tipo de personas formadas, porque ven que muchas están interesadas en educación, independientemente de las áreas de formación. La segunda es que si tienen más especialistas de investigación y educación como Nadia, ellos van a poder hacer los mejores programas para tener una mejor educación a nivel país. Así que el impacto es directo. Y de repente, cuando ella diseña sus estrategias de educación nacional, me va a preguntar, pero Sandra, ¿qué necesito para que la población general, cuando tú hablas de pandemia, de virus, de vacunas, de inmunidad, me entienda? Entonces yo voy a decir, no, en verdad tú deberías comenzar a entrar la genética a partir de tal edad, porque están esperando arrancar. Tú tienes que tener un mínimo de entendimiento del sistema inmune antes de la universidad, independientemente que vayas a hacer comercio o literatura. O sea, ¿cuál es el nivel mínimo de conocimiento en las áreas de ciencias, en las humanidades, en la filosofía que necesitamos para que puedan entender los retos mundiales y para que tengan un pensamiento crítico cuando le estamos dando información en todos los niveles, ¿no? Así que eso sería mi aporte, pero yo creo que Sandra, no sé si la propia para esto se lo dio muy bien porque ella les está diciendo cómo pueden contribuir ustedes a lo que vamos a hacer ahora. No sé si la pregunta era por qué saber esto les es útil a ustedes, pero ella se lo dio lo 20 y dijo cómo pueden contribuir ustedes a las mesas que vienen ahora y seguramente que tener las perspectivas desde la secundaria va a ser muy útil en las mesas, repártanse en las mesas para que en todas las mesas tengamos las perspectivas a lo largo de la vida, todas las generaciones presentes en esta discusión, y eso va a ayudar con la misma diversidad de pensamiento que planteamos que ayuda al sistema de ciencias. Tener investigadores nobles y tener investigadores seniors llevan a hacer mejor ciencia, igual que tener diversidad de etnia, diversidad de género, lleva a tener mejor ciencia. Entonces, que ustedes contribuyan hoy a mejorar el sistema de ciencias, también contribuye al país. Así que gracias por estar aquí. Quería agradecer también por aquí estuvo a representantes del MEF y del MEDUCA, que son de nuestra junta directiva del CIEP, que agradezco por su presencia también.
Vamos a hacer un break. Sí, 15 minutos y regresamos. Cuando regresen, los invito a sentarse en mesas diferentes y esparcidos para que haya diferentes perfiles en todas las mesas. Por ejemplo, ustedes que son estudiantes, vayan esparciéndose por las mesas. Si hay mucha gente de Senacid juntas, espárzanse por las mesas y así. Cada persona pueda contribuir. Y otra cosa, por cada mesa, no importa qué café les tocó, necesitan nominar a un vocero o vocera. Porque al final de la dinámica vamos a hacer una tómbola, a ver a qué café le toca. 3 cafés van a presentar lo que se discutió. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, les agradecemos mucho su tiempo. Recuerden, yo voy a tener un timer que les va a dar 12 minutos para que vayan escribiendo. Ahí tienen los pilotos para que puedan escribir y dejen un poco de espacio si pueden para que las demás personas que vienen después en la rotación puedan contribuir. Bueno, adelante y muchas gracias. Espero que tengan una discusión súper provechosa y sepan que esto que van a dar nos va a ayudar a nosotros para construir documentos de incidencia, para poder incidir, valga la redundancia, en políticas públicas con tomadores de decisiones y así poder abordar los desafíos resaltados en este estudio. Adelante, podemos comenzar. Al café donde están. De repente puede que salga el café de igualdad, puede que salgan las oportunidades perdidas y ustedes ya debieron haber pensado a alguien que va a conversar no solamente de ese café, sino de lo que aprendieron en general y las soluciones en general que propusieron. Entonces yo les voy a dar a cada persona que quede 4 minutos para que hable. De repente si alguien más de la mesa quiere contribuir, adelante. Van a hablar. ¿Ya? Ok. Ya estamos todos sentados. Ok. Van a hablar el café de la estabilidad, café el internacional, café del conocimiento y café mentores. ¿Quién de esos cafés quiere comenzar? ¿Quién? Bueno. Café Mentores, Café Desigualdad. Allá. Muy bien. Desafío, acceso a mentoría y redes de apoyo. Los recursos necesarios serían iniciativa, programas o redes para la formación de mentores, capacitación para detección temprana, prevención y acción contra el bullying, factores claves para implementar la solución, universidades, Senacid, instalaciones, factores de éxito, institucionalización de los espacios de mentoría en secundaria y universidades, promoción de los espacios de colaboración interdisciplinaria en I+D, acompañamiento de pares, fomentar valores éticos. Factores de riesgo, ausencia de mentores, meritocracia, no entender el rol e impacto de la mentoría, instituciones que no reconocen la mentoría, bullying y ego. Soluciones a corto plazo, capacitación, Meduca y Universidad, divulgación de instituciones como mentorías, motivación, incentivos y redes de apoyo, aprendizaje enfocado a proyectos, creación de redes, acuerdos institucionales, Meduca, Univers, centros de investigación, divulgación sobre programas de mentorías y redes existentes, solución a largo plazo, fortalecer educación media y premedia, inversión del PBI, recursos financieros, formación de mentores, políticas públicas, redes de mentores, fortalecimiento y ¿Estrategias? No. Estables. Redes de mentores estables, fortalecimiento de grupos de inversión nacional e internacional.
Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más de la mesa quiera contribuir con algo más. Una cosa que nosotros hablamos en la otra mesa y que venimos arrastrando es que hablamos de las mentorías para científicos en etapa temprana, ¿no? Entonces, porque acá lo empleamos también a todo el sistema educativo, ¿sí? Entonces, las mentorías para científicos en etapas tempranas discutimos bastante, es un programa que se va a implementar, tanto de científicos como para aquellos que SENACID envía a formar, como para todo el ecosistema dentro de las instituciones, por ejemplo, académicas también deberían tener este tipo de programas. Y esos mentores deberían ayudar en el acompañamiento en su trayectoria académica, pero también en sus decisiones de vida y con los obstáculos que se interponen en su camino, en la toma de decisiones, de lo que tienen que ir haciendo para ir fortaleciendo su carrera para pasar al otro nivel, ¿no? Y para poder sostenerlo, tiene que ver también con el sostenimiento del investigador en el sistema. También, por ejemplo, cuando uno se va afuera, que esos mentores te ayuden a reinsertarte en el país y a buscar el lugar donde puedes trabajar y que haya el nexo tanto con el sector público como el privado para no perder talento ya formado. Entonces también acompañarlo por eso. Entonces tiene que ver no solamente para su trayectoria científica, sino para su vida y también con enfoque de género, por ejemplo, pares, ¿no? Mujer con mujer, para que te acompañe y entienda lo que estás pasando, acompañarte también en las distintas etapas, si formaste tu familia y todo en el trayecto, y todo eso acompañado por capacitación en habilidades blandas y el empoderamiento, la capacidad de comunicarte asertivamente, porque muchos de los conflictos surgen incluso con tus directores, el director de tesis, el director, ¿no? Y eso bueno, ¿cómo hacemos para que esas mentorías también te ayuden a fortalecerte, para comunicarte y poder conseguir lo que estás buscando? Eso es un resumen de muchas cosas que discutimos, así que disculpen si me olvidé. Muchas gracias, un aplauso especialmente para el SAC que nos presentó. Muchas gracias. Y ahora la siguiente mesa, ¿cuál se atreve? ¿La internacional o la del conocimiento? Igual va a tener que ir. Adelante. Bueno, mi mesa, como dice, es la internacional y soluciones a corto plazo fue identificar grupos internacionales de investigación. Segundo, son becas móviles o en sí conseguir fondos para becas móviles y también para conseguir vínculos o contactos como tal. Esto también, o sea, en la parte que nos explicaba en sí es como tratar de tener la parte económica para poder, un ejemplo, si yo quiero investigar, quiero ser investigador de alguna parte, vamos a suponer del mar, por decir algo, o sea, y en Panamá, en Colombia y en Alemania hay una, o sea, tener esa parte económica para poder participar de repente en la parte investigativa, de repente hay un congreso que van a hablar de algo que me interesa o es parte de lo que quiero investigar, o sea, ya tengo los fondos para poder ir allá a adquirir ese conocimiento, pero para eso se necesitan, son becas o decir, se necesita en la parte del dinero para poder lograr ese objetivo como tal. Muy bien, muchas gracias, Giancarlo. ¿Alguien más quisiera contribuir? ¿No? ¿Sí? Bueno, adelante. Buenos días. Quería conversar un poco lo que decía el joven, acaba de hablar. Él viene de la escuela de la Sierra. Casualmente estábamos hablando de incentivar, motivar a los jóvenes y él nos decía que los profesores de educación media prácticamente en vez de motivarlos a ellos, lo que crean barreras para ellos. Entonces hay que pensar muy bien cómo la educación media está prácticamente quitando los sueños de los jóvenes, ¿no? Eso es uno. El segundo punto, el tema indígena, los datos que ustedes presentaron, nos interesa muchísimo. Creo que sí podemos lograr ubicar cuántos doctores indígenas que han estudiado aquí nacionalmente o internacionalmente. Y tenemos un joven ahorita en Brasil estudiando doctorado, becado del SENACID. Nos gustaría
en un futuro él fuera un mentor en todas las comarcas indígenas posibles y así poder incentivar a los jóvenes indígenas que él, como ha podido desarrollar sus capacidades en una universidad en Brasil. Hace poco estuvo en Canadá porque la beca le ha permitido viajar en varios lugares y eso nos incentiva igual. Entonces ese es uno de los puntos que quería decirle, que sí es posible cuando hay ese interés de seguir formándose y capacitándose. Bueno, esperamos que todos estos resultados igualmente nos sirven para futuras investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias nuevamente. Y vamos con la última mesa. Ahí está. Buenos días, mi nombre es Marco de Coiba IP y bueno, aquí representando al grupo que tiene el desafío de falta de oportunidades de capacitación y desarrollo profesional. Bueno, somos un grupo que hemos filosofado bastante sobre todas las problemáticas y las posibles soluciones de todos los temas que nos tocaron abordar, pero un poco centrándonos en esta problemática y centrándolo un poco a la definición de este segmento de población que serían los investigadores jóvenes a partir de la maestría para adelante, reconocemos que son muchos actores claves para que se genere esa capacitación y ese desarrollo profesional, pero que radica principalmente en las universidades, que es donde se da esa formación, ese conocimiento que hace falta a nivel de educación superior para este segmento de la población. Entre los actores obviamente están las AIP, por todo el conocimiento que hay allí generado por los investigadores, asimismo el SNI, las empresas privadas y demás. Pero que bien estos profesionales que forman parte del recurso humano, tanto de la empresa privada, de las universidades, de las AIP, de distintos lugares donde están, necesitan de la articulación de los recursos necesarios, que no solamente es económico, pero que reconocemos que la economía del país está dictada a través de la Asamblea Nacional y del MEF, que no está cumpliendo con el monto que debe dar de educación correspondiente por ley, y asimismo para investigación. Teniendo esos fondos del país y con un cambio normativo, donde quizás a través de un cambio normativo tanto de las instituciones públicas, del CONEUPA y de estas universidades que forman parte de ellas, como las privadas, donde realmente se valore ese nuevo conocimiento y que se desarrollen esos nuevos programas de capacitación. Entonces vemos que es necesario que las universidades participen en todas las convocatorias de SENACYT para fortalecer los programas académicos. Recientemente abrieron, creo que el de entomología en la Universidad de Panamá es un ejemplo, y así otros más, donde se pueda generar ese nuevo conocimiento y que lo podamos adquirir los profesionales o los nuevos investigadores. Como factores de riesgo obviamente está la fuga del capital preparado. Una vez cumplido el tiempo de lo que hemos sido becarios, tenemos la tentación de irnos del país, si encontramos algo mejor o quién sabe qué situaciones, y aquellos que ni siquiera tengan esa obligación, que hayan sido formados, también se puede desertar, quedándose en el mismo país pero desertando a las carreras profesionales de otra índole, no haciendo investigación. Y bueno, para eso hace falta identificar también los factores de éxito, que aquí entre todos los grupos identificaron ese apoyo institucional, la diversificación de los distintos cursos, la certificación y reconocimiento, el vínculo entre la sociedad y el sector privado, que se da básicamente a través de la divulgación científica, porque muchas de las cosas que generamos se quedan para el público científico. Y bueno, esas oportunidades a nivel de tu trabajo, donde puedas tener ese tiempo para prepararte y capacitarte, ¿no? Años sabáticos, licencias y demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente, y bueno, gracias a todos y todas los que participaron, y espero que
este ejercicio, que sé que hubo algunos desafíos más difíciles que otros, mirando la burocracia, pero en general todos estos desafíos son importantes considerarlos, y yo sé y nosotros sabemos que de repente este ejercicio, estas soluciones es como la punta del iceberg de todo lo que está pasando, pero igual contribuye, y igual la idea es tomar todo este conocimiento que ustedes nos han dado para poder incidir, aunque que se vayan abordando estos problemas que limitan la carrera de los investigadores de carrera temprana, valga la redundancia, disculpa. Bueno, entonces muchas gracias y muchas gracias por acompañarnos acá. Todavía tenemos otra parte más breve, pero lo que es lo del Café del Mundo ya ha acabado, y espero que hayan podido disfrutar de todos los cafés. Gracias. Un momentito, le voy a dar un minutito a la no era aquí el de la CENACYT, que quiere decir algo rapidito sobre el tema de la igualdad. Ok, bueno, en general la verdad me pareció una actividad muy interesante porque íbamos desde la primera mesa en grupo hacia la siguiente y básicamente íbamos viendo también cada uno de los factores que decíamos en una mesa, y en la siguiente ya era como que no los adivinaban. En este caso, hablando del desafío de igualdad de género, muy interesante ver sus opiniones con respecto a este tema en lo que es el fortalecimiento de capacidades, pues con respecto a los recursos necesarios y demás en cuanto a capacitación, asesoramiento, actores claves, factores de éxito, factores de riesgo. Veo que mencionan también CENACYT. Veo que en los factores de éxito están las motivaciones hacia las chicas, establecimiento de convocatorias. En factores de riesgo, quizás pues la discriminación, fuga de cerebros y demás. Y como teníamos que mencionar soluciones a corto plazo, a largo plazo, quiero mencionarles también una que está prácticamente a inmediato plazo, y es una convocatoria que tenemos abierta ahorita mismo para lo que es el fortalecimiento en ciencias, tecnología e innovación para niñas y mujeres jóvenes. En esta convocatoria tenemos 4 categorías en las que tratamos de abarcar no solamente la parte de investigación para identificar realmente cuáles son esos sesgos, esos estereotipos en el contexto que estamos viviendo ahorita mismo en el sistema educativo desde primaria, secundaria, más adelante también la universidad, sino también simultáneamente ir capacitando a estas chicas a través de la categoría B en capacitaciones de matemática, a través de la categoría C en capacitaciones de emprendimiento tecnológico, porque sabemos que muchas veces tenemos brillantes ideas de, ok, hice esta aplicación o desarrollé este invento, sin embargo no tenemos esas habilidades de comunicación o las habilidades de conectar con personas que nos ayuden a dinamizar esa parte científica. Asimismo también tenemos una categoría D, que es para la parte de Rincones Clubhouse, donde se capacita también a chicas para que sean mentoras en cuanto a lo que es programación web, programación básica, circuitos eléctricos y demás. Así que pues esta convocatoria está abierta hasta el 22 de mayo en caso de que quieran aplicar desde la parte de investigación o que quieran aplicar desde una propuesta de capacitación a chicas. Algo que también quiero mencionar, que veo que entre los actores claves mencionan no solamente las chicas o CENACYT y demás, sino también los padres, sensibilizar a la sociedad, es que dentro de cada una de estas categorías estamos contemplando una charla de sensibilización también a los padres y demás, y porque no solamente tenemos que sensibilizar a las mujeres, sino también a los varones de el poderoso potencial que tenemos al integrar ambos géneros dentro de lo que es la investigación, dentro de lo que son los proyectos, que se vuelven más íntegros, se vuelven más robustos y pues bueno, gracias. Muchas gracias. Como se podrán haber dado cuenta, perdí mi guía de conducción, pero la tengo en el teléfono. Entonces, antes de concluir esta jornada, queremos invitar a compartir unas palabras de cierre a la doctora Sandra Shari, directora del Sistema Nacional de Investigación, SNI, en Panamá. Le invitamos a dirigirnos unas palabras finales que nos inspiren a seguir trabajando juntos para fortalecer las trayectorias de quienes construyen el futuro de la ciencia en Panamá. Hola.
Bueno, ante todo, muchísimas gracias por el espacio para poder cerrar esto y me parece un evento que estuvo muy bueno para que pensemos juntos. Tengo algunas cosas escritas y otras que fui escribiendo mientras iba pasando por las mesas, porque como comentábamos acá con una colega, hay un origen, pero después uno se va modificando, aprendiendo y sumando todo lo que aportaron. Pero bueno, creo, no sé si todos conocen lo que es el Sistema Nacional de Investigación, el SNI. SNI está dentro del SENACID por ahora, pero se va a convertir en una AIP. Y SNI básicamente reconoce científicos que hacen ciencia de calidad y que posicionan al país a nivel de investigación. Esos científicos tienen distintos niveles, 1, 2, distinguido, ¿sí? Y tienen ciertos requerimientos que cumplir. SNI también va a empezar a partir de este año a reconocer centros de investigación SNI y centros de pensamiento SNI. ¿En qué consiste reconocerlos? En un incentivo económico. Esto es característico de un proceso de maduración de los ecosistemas de ciencia y técnica en los diferentes países, pero que nos tiene que llevar, y sobre todo los resultados de este estudio, que para mí son fundamentales para hacer política pública y tomar decisiones, nos tiene que llevar a pensar realmente qué es la carrera de investigador científico y cómo retenerlo. Porque el país invierte muchísimo dinero en información, porque mucho de lo que ustedes estuvieron diciendo, SENACID lo está haciendo. No alcanza, hay que hacer más. Vivimos en un país latinoamericano con recursos escasos, en un escenario de crisis, como se planteó al principio de la ciencia y la tecnología. Esa crisis puede ser una oportunidad, sobre todo para Panamá. Sobre todo para Panamá. Esto ténganlo muy claro. Es un muy buen lugar para venir a hacer investigación, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros estemos reconociendo a nuestros científicos, pero mucho más importante es que le demos estabilidad. Uno debe decidir ser científico y poder sostenerse en el sistema haciendo ciencia y generando conocimiento para cambiar la realidad de todos y todas hasta que se jubile y se retire. Y eso es un desafío muy grande, ¿sí? Los países con un ecosistema de ciencia maduro tienen una carrera de investigador sostenida por el Estado, porque la mayoría de los problemas que tenemos en el país no van a ser tomados por el sector privado para ser resueltos. Entonces eso es una responsabilidad del Estado. Un Estado presente para desarrollar ciencia y tecnología es fundamental para resolver la cantidad de resultados que a mí me sirve muchísimo para tomar decisiones de este estudio piloto, ¿sí? Entonces, cuando SENACID y todos los científicos están pidiendo al menos el 1% del PBI en ciencia, todo el pueblo lo debe apoyar. Todo el pueblo lo debe apoyar. Porque esto va a cambiar sus vidas. Esto va a cambiar sus vidas. Más en un escenario crítico. Entonces, unidos y organizados por esto, como primera cuestión. Entonces, este estudio para mí, ya les dije, es una herramienta fundamental para tomar decisiones, ¿sí? Es una radiografía clara y necesaria de condiciones, aspiraciones y desafíos que enfrentan los investigadores de carrera temprana en nuestra región. Los hallazgos no solo nos interpelan, como nos ha pasado por las mesas que estuvimos discutiendo, ¿sí? Sino que nos llaman a la acción, obviamente, porque si nos quedamos en la conversación no cambiamos nada, ¿sí? Se han visibilizado las brechas estructurales, la inequidad de género, todavía recontra pendiente, las dificultades de inserción laboral y la urgencia de repensar nuestras políticas de apoyo a la formación científica. En ese sentido, quiero que sepan que hemos estado conversando con CIEDU profundamente de la necesidad de un censo nacional de investigadores. Panamá no sabe cuántos investigadores tiene. Y sí se sabe cuántos investigadores se necesitan para cambiar un país. Y estamos lejos de eso, ¿sí? Entonces, estamos muy comprometidos en que este año vamos a hacer ese censo. Un censo, realmente todos los que hacen investigación, acá y afuera, para cambiar las cosas, ¿sí?
También estamos pensando y diagramando un programa de mentorías en el SNI, mucho de lo que se habló acá, investigadores y investigadoras SNI que acompañan a los becarios que están haciendo su doctorado y su maestría. Estamos haciendo un programa de ¿cuál es la diáspora? Esto lo están trabajando ustedes hace muchísimo, yo no inventé nada. Ya vienen trabajando, pero hay que concretarlo y sacar los resultados. ¿Dónde están? Bueno, hagamos un programa Raíces, una red de investigadores en el exterior, ayudando al país a crecer. Porque formar talento humano, aunque no se quede acá, va a estar en algún lugar ayudándonos. O sea, eso no es preocupación. Siempre hay un panameño fuera apoyando la ciencia y dejándonos en primer lugar. Hay que cambiar la forma de evaluar, fundamentalmente, pero no solamente en el SNI, en el sistema educativo también. ¿Sí? Si no cambiamos la forma de evaluar, las cosas no van a cambiar. Entonces, ¿qué es un científico y cómo cambian las cosas? Hoy se evalúa no tanto a una persona por el impacto de sus revistas científicas, que sí está bien, cuantitativamente está bien, pero ¿cómo le cambió la vida a la gente? Quizás un protocolo de una tecnología agropecuaria impacta más que un paper en Nature a veces, ¿sí? No va en detrimento de las cosas. Todo es ciencia. La ciencia hay que comunicarla y cuanto publiquemos en mejores revistas, mejor y más visibilización vamos a tener. Pero también hay que pensar en las otras formas de compartir el conocimiento que desarrollan los científicos. Tenemos que pensar en las nuevas disciplinas. ¿Por qué evaluamos siempre en las mismas áreas del conocimiento? Si hay un montón de cosas nuevas, para los cuales no tenemos herramientas para evaluar. Y como les decía, hoy no se evalúan personas, se evalúan grupos de investigación. Y el grupo, ¿qué impacto tiene? Entonces hay que repensar muchas cosas. Tenemos que bajar la burocracia. Si un científico para alcanzar $70.000 debe llenar 65 hojas, estamos al horno, como decimos en Argentina. ¿Sí? Y, por supuesto, ir hacia la digitalización, pero sobre todo, la reinserción y retención de recursos humanos es fundamental, porque no solamente se pierden porque no pueden, sino porque el Estado no está haciendo lo suficiente para retenerlo. Entonces, hablaron de las maestrías. SNI va a permitir que ingresen personas con maestrías si publican y trabajan con calidad. ¿Sí? Así que para cerrar, como les decía, este estudio para mí es fundamental. Y este trabajo reafirma que los investigadores en carrera temprana no son solo el futuro de la ciencia, sino una fuerza presente, creativa y resiliente que necesita condiciones justas para florecer. Desde el SNI valoramos profundamente esta investigación, agradecemos mucho que nos den datos para tomar decisiones, porque cuando yo justifico que quiero cambiar algo, tengo que llevar datos, así que agradezco muchísimo y también los invito a que esto se concrete en una realidad y voy a necesitar mucho apoyo de todos. Así que muchas gracias, CIEDU, por lo que hicieron y muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Muchas gracias a la doctora Sandra. Eso nos lleva ya al final de nuestro evento. Como ven, aquí quedaron puestos los códigos QR para que puedan descargar el informe público, donde está toda la información que ya vieron y donde se profundiza un poco más. Y también los invitamos a llenar el código QR del formulario de satisfacción, ya que al llenarlo nos ayudan a mejorar cada uno de nuestros eventos, y los posteriores que vayamos a realizar. De parte del CIEDU, de parte del SNI, muchísimas gracias a todos y a todas por su tiempo y nos vemos en el próximo evento. Tengan una muy feliz tarde.